Hoy en día estamos sobreexpuestos a un término. Nuestro presidente es encargado de ello. Y la palabra es corrupción. La escuchamos en todos lados, en los medios de comunicación, conversaciones familiares, debates en la escuela, pero ¿nos hemos detenido a pensar qué es lo que conlleva esta palabra? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de esta problemática? ¿Acaso los policías solo reciben mucho porque sí? ¿O hay toda una estructura deteriorada detrás? ¿Cuáles son los incentivos que motivan a las personas a corromperse? Todo esto y más lo explicaré en este video. Antes de empezar, es necesario comprender que la corrupción es todo un fenómeno social y a veces difícil de delimitar en una sola definición. Esto debido a sus múltiples factores. Pero, si tuviera que explicar lo que es en una sola frase, diría que la corrupción es el abuso de poder encaminado a beneficio propio. Pensemos en ella como una red sistematizada de actos, ya sea individuales o colectivos, que a través de ciertos comportamientos afectan el bien común. Y ojo, que cualquiera podría pensar que los comportamientos que se realizan siempre son ilegales, y la realidad es que no. En muchas ocasiones, dichos comportamientos pueden incluso llegar a ser legales, pues algunos actores, principalmente aquellos que poseen grandes capitales, utilizan lagunas legales para burlarse de la ley y obtener beneficios personales. Por esta razón, algunos autores aseveran que no toda la corrupción es delito, pero todo delito es corrupción. A lo largo de la historia, muchos intelectuales se han hecho la misma pregunta: ¿por qué existe la corrupción? Cada uno de ellos, a través de sus disciplinas, ha buscado dar respuesta a esta pregunta. Se han propuesto teorías políticas y sociales, pero la que a mí más me llama la atención es la teoría y los modelos económicos que buscan dar respuesta al porqué de este problema. Desde lo social se dieron dos grandes definiciones de corrupción. La primera es la corrupción menor. Se refiere a toda aquella que se manifiesta cuando un funcionario público toma un soborno para hacer algo que ya está ordenado o prohibido por la ley. Montos pequeños, pero la suma es significativa. Por otra parte está la gran corrupción. Se refiere a la que es ejecutada por altos cargos que piden un pago por ejercer sus atribuciones discrecionales y es comúnmente referida a grandes cantidades de dinero. En lo político, varias conferencias internacionales anticorrupción llevadas a cabo desde 1987 acordaron que la corrupción tiene mucho que ver con los valores, es decir, que el comportamiento y grado de conciencia democrática de los miembros de una sociedad era factor determinante para la presencia de la corrupción. Incluso se dijo que este problema era un cáncer mortal que afecta a la sociedad que la practica. Sin embargo, los economistas dijeron, es muy fácil criticar los actos de corrupción si exclusivamente tomamos en cuenta valores morales, éticos y jurídicos. Pero ¿qué pasa cuando hacer este tipo de actividades es la única manera de solucionar un problema o enfrentar una adversidad? Tal es el caso de algún policía municipal que no cuenta con un salario digno y tiene que recurrir al pago de sobornos o a recibir sobornos para poder llevar pan a la mesa. Por ello, la economía desde su disciplina establece que como agentes racionales siempre buscamos maximizar nuestra utilidad, es decir, nuestra satisfacción. Por ello, hay una serie de factores que de forma racional un actor se plantea y evalúa para tomar una decisión corrupta. La primera es la necesidad económica que presente el actor. La segunda es la probabilidad de que se le descubra. Y por último, la probabilidad de que se le aplique a esa acción una sanción. De esta forma, economistas como Becker, a través de su análisis costo-beneficio, llegaron a la conclusión: si el beneficio esperado es mayor a la sanción que se va a recibir, habrá corrupción. Por su contraparte, si la sanción que se espera recibir es mayor al beneficio, entonces el actor va a decidir no participar en actos corruptos. Pongamos un ejemplo para mayor claridad. Si un tesorero tiene un salario bajo y le ofrecen un soborno para desviar recursos de la empresa, él evaluará qué tan difícil es que me descubran por el desvío y en dado caso de que lo hagan, ¿me despedirían o solo me penalizarían mi sueldo? Este momento, la politóloga Mariam Golden lo denomina como el punto de inflexión, es decir, el momento en el que la persona se encuentra bajo presión y toma la decisión de ceder o no. Por eso no se puede abordar el problema de la corrupción desde una sola perspectiva disciplinar, debido a que es una serie de actores
y es necesario hacer el estudio de la problemática desde cada uno de los ángulos que las ciencias sociales nos proporcionan. Las consecuencias de la corrupción son múltiples y afectan de distintas maneras a la sociedad, pero principalmente afectan el desarrollo económico del país, lo que obstaculiza el progreso social de los mexicanos. De acuerdo con el informe del 2017 del Foro Económico Mundial, la corrupción es el mayor de los problemas para el despegue económico de México, solo seguido por crimen y delincuencia. Algunos de los efectos que tiene la corrupción en el desarrollo económico es que disminuye la recaudación fiscal, ya que cuando los contribuyentes perciben que se hace mal uso de los recursos recaudados a través de sus impuestos, se ven desincentivados y comienzan a evadirlos, pues los consideran injustos. Por otra parte, se inhibe la inversión, ya que para los inversionistas los actos de corrupción se perciben como un costo adicional al momento de hacer negocios. Además, les provoca incertidumbre sobre el rendimiento futuro de sus proyectos. Finalmente, se afecta el gasto público, ya que éste ve disminuida su merma debido a los conflictos de interés que hay en el proceso. Es así como los recursos que se tenían destinados para otros proyectos públicos terminan siendo destinados en detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción. Por su parte, el desarrollo social se ve afectado ya que incrementa la pobreza. Aquellos sectores en la sociedad con más necesidad son los más vulnerables a este fenómeno, debido a que el gasto social se vuelve ineficiente por el clientelismo, pues al extenderse ayuda a grupos no prioritarios, los recursos se desvían de los sectores estratégicos a los que debería de llegar. Un ejemplo de esto son los pagos duplicados y a fallecidos que la Auditoría Superior de la Federación detectó en las becas del bienestar, donde más de 263 millones de pesos no tienen un destinatario real. Por otra parte, la desigualdad es fomentada, debido a que los hogares más vulnerables son aquellos a los que les cuesta más la corrupción en trámites y servicios, a comparación de un ciudadano de ingresos medios o altos. Esto limita su acceso a distintas oportunidades. Finalmente, la confianza en la ciudadanía se ve desgastada. Con ejemplos de mala administración, la ciudadanía se vuelve escéptica al gobierno, es decir, la sociedad ya no quiere hacer presencia en organismos de participación ciudadana, debido a la desconfianza que se genera hacia las autoridades. La corrupción tiene un impacto concreto sobre la vida de los ciudadanos, no es un simple indicador más. La corrupción mata, enferma, profundiza la pobreza, la desigualdad y además tiene un impacto sobre la gobernabilidad. Ejemplo de ello es lo que sucedió en el 2017 en mi natal Morelos, lugar donde colapsó una autopista. En el acto murieron 2 personas al caer en el agujero. La autopista estaba recién inaugurada. Una de las víctimas fue un menor de edad. En cuanto se hizo la investigación, se reveló que el accidente fue causado por negligencia y proselitismo político del entonces gobernador Graco Ramírez. Ese mismo año, en el estado de Veracruz, Javier Duarte atentó contra la vida de los niños proporcionando agua a los pacientes con cáncer. Además, junto con varios diputados cercanos, creó una red de empresas fantasma que recibía contratos del gobierno para dar bienes públicos, los cuales nunca fueron entregados, y el dinero regresaba al bolsillo de los funcionarios. Sorprendente es que no fue hasta el 2014 cuando comenzó a estudiarse conceptualmente que la corrupción genera violaciones a los derechos humanos. Los derechos humanos son los que resultan más afectados de esta problemática, especialmente por la corrupción menor. Por ejemplo, la corrupción en el sector salud afecta el derecho que cada persona tiene de recibir el nivel de calidad más alto de salud. En el sector educativo, el derecho a la educación de calidad está en juego. La corrupción en la administración de justicia hace peligrar los derechos básicos a la protección judicial, incluido el derecho a un juicio justo sin demora indebida. Por otra parte, el surgimiento actual del tráfico humano se hace posible y se ve facilitado principalmente por la corrupción que induce a la policía y a los guardias fronterizos a hacer la vista gorda. Entonces, esto afecta, entre muchos otros derechos humanos, a la protección contra la esclavitud o la libertad. Por eso y muchos más ejemplos, hablar de corrupción es hablar de un sinfín de violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, no todo está perdido. Sin duda, el fenómeno de la corrupción debe ser atendido por los costos que provoca en el desempeño de la economía, en el funcionamiento de la política y en la convivencia social. Para ello, existe un ejercicio que ha demostrado ser un remedio eficaz, y es la democracia. Estudios internacionales han demostrado que entre mayor tiempo democrático hay en un país, menor corrupción hay. La participación ciudadana es un componente vital para el funcionamiento de la democracia, pues funge como un mecanismo que vincula a los individuos con el rumbo y el desarrollo de la sociedad y el gobierno. Siguiendo esta línea, como un insumo para el combate a la corrupción, podemos ahora sí hablar del Sistema Nacional Anticorrupción, mejor conocido por sus siglas SNA, el cual se gestó en México en el año 2015, y cabe destacar que dicho sistema cuenta con la integración de un comité de participación ciudadana, que prioriza el papel de los ciudadanos como actores externos al gobierno que pueden incidir en la puesta en marcha de la política nacional anticorrupción. Este es un sistema revolucionario en el país, pues es un espacio en el que entre autoridades y ciudadanos suman esfuerzos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Además de lo anterior, si queremos prevenir la corrupción, se requiere que nos replanteemos transitar a una cultura de la legalidad más estrecha, aumentando la participación ciudadana. Esto, aunado a un cambio en las políticas fiscales. También es necesario otorgar autonomía y aumentar el presupuesto a las instituciones adecuadas de prevención y persecución de la corrupción. Si aplicamos estas medidas, la situación puede cambiar. Internacionalmente tenemos el caso de éxito de Hong Kong, el cual era una de las ciudades más corruptas cuando era colonia inglesa, y gracias a la creación de una comisión anticorrupción en la que se trabajó en la prevención, educación y ruptura de rutinas corruptas, se logró una disminución bastante significativa en la ciudad. Actualmente, Hong Kong se encuentra dentro del top 20 de los países con mayor transparencia. Por ello es necesario que dejemos de creer que no denunciar lo que observamos es mejor. Si queremos cambiar a México, tenemos que tomar papel activo y no ser indiferentes ante esta problemática. Necesitamos hacernos sensibles y reducir nuestra tolerancia hacia la corrupción. Solo de esta forma vamos a poder exigirle a nuestros gobernantes que trabajen en buenas políticas públicas que velen por nuestro bienestar.